Bien, pues en esta nueva sesión y en sí la primera de nuestro curso de Ciencias 3, que tiene énfasis en química, en este video se pretende abordar la secuencia 1 o parte de la secuencia 1 que se llama propiedades de la materia. Específicamente nos vamos a centrar en lo que es las actividades de la sesión 1 y 2. Recordemos que cada secuencia tiene una serie de actividades que son introductorias o que nos permiten meternos poco a poco en lo que es el alma de cada uno de los temas. En este caso no es adecuado inmediatamente introducirnos a los conceptos claves, sino hay que rescatar lo poco o mucho que se sabe. Para comenzar a trabajar, recordemos que vamos a tener como nuestro material de trabajo el libro de texto. Es claro que hay más elementos con los cuales podemos estar trabajando, pero como instrumento que pudiera, al menos en nuestro caso, tener un impacto generalizado, sería el uso del libro de texto, que puede estar acompañado con el uso de internet, el uso de la programación televisiva, entre otras, incluyendo las mismas sesiones que tenemos destinadas cada semana para trabajar con ustedes. Ok, bueno, comencemos por la sesión 1. En cuanto a la forma de trabajo, no vamos a idear algo relativamente nuevo. Seguiremos trabajando con nuestro cuaderno donde vamos a ir anotando nuestras actividades, resaltando la fecha, la secuencia y la sesión que estamos trabajando. Yo voy a ponerles a disposición durante el video un borrador de lo que sería su expediente de vivencias, su carpeta de evidencias. Entonces vamos a estar trabajando lo que sería nuestro cuaderno, el libro de texto y acompañándolos con, en este caso, con material de internet. Pues bueno, en esencia, cada actividad voy a irles guiando de cómo ir encarando las actividades sin necesariamente resolverles las actividades, más que muy al principio de ellas, o haciéndoles preguntas que pudieran detonar la posibilidad de que por sí solos puedan encontrar esas respuestas. No hay una respuesta en la mayoría de los casos, una respuesta única, ¿sí? Debido a que las fuentes en las que nos basamos pueden ser diferentes. Yo voy a proponer alguna de ellas, pero sí me gustaría que pudieras abordar otras fuentes de información. Así como tus notas pues serían prácticamente únicas, porque sería muy complicado que dos personas trabajen iguales. Cuando el libro te mencione trabajar en equipo, es claro que no vamos a forzar la situación a que sea un trabajo en equipo. Sería bueno que tuviéramos una plataforma en la cual muchos de ustedes pudieran interactuar en forma de equipo para poder resolver las actividades, porque en esencia es parte del proceso de aprendizaje, el intercambio de estas experiencias, de esta información. Pues bueno, voy a comenzar por proyectar parte de lo que sería nuestro cuaderno. Yo en este caso le estoy poniendo a nuestro cuaderno Apuntes de Ciencias, tercer grado, ciclo escolar 2020-2021. Por supuesto que tú le puedes dar tu toque muy personal, pero sí me gustaría que pusieras de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando de la secuencia 1,
propiedades de la materia. No quiere decir que lo pongas rojo como lo estoy poniendo, tú puedes ponerlo como tú gustes. Y nos vamos a enfocar en la sesión 1 por lo pronto. Y en la sesión 1 solamente podemos distinguir que hay una actividad, la actividad que se denomina que hace diferentes a los materiales que te rodean. Pues antes de empezar a contestar, pues como cualquier libro, te propondrán una introducción. La vamos a leer. Yo tengo resaltado algunas cosas. Sigo promoviendo delante de ustedes el uso del subrayado como una forma de rescatar las ideas principales. La idea del subrayado no es saturar el texto de marcatexto, para nada. La idea es solamente lo que es importante. Ok. Entonces, en nuestra introducción se nos menciona que hay muchos objetos de los cuales desconocemos cuáles serían sus características particulares. Es claro que a lo mejor en general podríamos decir que un objeto es duro y el otro también. Sin embargo, no necesariamente son duros porque están hechos del mismo material. En este caso también podría caber, bueno, tenemos dos líquidos y el hecho de que tengamos dos líquidos no quiere decir que sean iguales. Entonces, para poder definir por qué son iguales o por qué no son iguales, pues necesitaríamos meternos todavía más en el estudio de su estructura, de cómo es por dentro. Es decir, si pudiéramos hacernos mucho más pequeños, posiblemente ese martillo, posiblemente esa pared, en realidad no es sólida, tiene espacios, o tal vez no los tenga, no sé. También esto no quiero caer en la tentación, como se dice en algunos momentos, en spoilers, es decir, en adelantos, en platicarte de qué se trata la película. Entonces, yo aquí rescato alguna idea en la cual en este tema conocerás todo lo referente al mundo de los materiales, sus propiedades y diferencias. Ojo, no vamos a decir inmediatamente cuáles son las propiedades. Primero hay que ver cómo podemos distinguir estas propiedades con nuestros sentidos. En esencia, no andamos por la calle utilizando un microscopio de cualquier índole o alguna otra técnica. No lo hacemos, generalmente lo hacemos por nuestros sentidos y tal vez una que otra exploración de algún material que hayamos visto en ciclos anteriores. Bueno, en la actividad 1, que dice ¿qué hace diferentes a los materiales que te rodean?, nos pide que formemos equipos. Como les he dicho, esto no va a ser posible o no lo vamos a privilegiar por el hecho de mantener la sana distancia. Es claro que si tus condiciones te lo permiten, ponerte en contacto con algún compañero, pues lo puedes hacer. Ahora, dice, para realizar esta actividad, dice, observen las imágenes y respondan lo siguiente. Todo esto yo ya me lo he llevado a mi apunte, solamente que lo dejé sin contestar, porque yo solamente voy a guiar un poco tu trabajo. Aquí en este caso, tomo las 4 figuras que vienen en mi libro y dice que lo describa. Por supuesto que las descripciones van a variar dependiendo nuestro lenguaje, dependiendo lo que veamos en ellas. Entonces, es posible que tengamos diversas respuestas, pero en este momento no es, no es esperado que ustedes utilicen un término mucho más apegado a como hablaría un científico, sino sería más en un lenguaje más sencillo, más cotidiano. En este caso, por ejemplo, ¿cómo verías este primer material? Podríamos enfocarnos en que describan la miel es un líquido. Voy a poner, es un líquido. Me gustaría que no hicieran una descripción tan simple como la miel es un líquido. No es malo, solamente que me gustaría que se soltaran un poquito más diciendo color, olor,
textura, algunas otras propiedades que veas. Si ves que la miel tiene unas características muy particulares en comparación con otros líquidos, pues sería bueno hacerlo saber a través de este listado de propiedades, porque dice describe con tus palabras. Entonces tú dices la miel es un líquido, pues bueno, no está mal, solamente que tu apreciación sería como más limitada. Si pudieras poner algunas otras, podríamos decir la miel se resbala más lento de lo que podríamos decir de lo que hace el agua. Si hemos visto cómo se desplaza en una superficie la miel comparado con el agua, pues ahí podríamos dar otra característica. Hay una palabra que estoy tentado a decirla, pero posiblemente este lenguaje es mucho más común para ustedes. Es claro, con el paso del tiempo vamos a ocupar términos más propios de nuestra materia. Ahora, aquí vemos un muñeco, un juguete al parecer armable de plástico. Podemos decir el juguete está hecho de plástico. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar, ¿y el plástico qué características tiene un plástico? O bueno, si es mucha nuestra suerte e incluso hemos tenido este juguete, pues posiblemente podemos dar una descripción más amplia. Alguien podría decir, el juguete es muy divertido. Como descripción podría decir, pues sí, a lo mejor y sí, pero como estamos en nuestra asignatura de química o de ciencias con énfasis en química, pues decir divertido pues no es malo, pero como que no tendría mucho que ver con respecto a sus propiedades, es decir, de lo que está hecho este material. Ahora, debemos entender que hay distintos tipos de plástico, pero pues, si tú manejas el término plástico, así en general, pues bueno, no es malo, pero te vuelvo a insistir, trata de poner, pues no sé, unas 4 o 5 características, pero tenemos que irlos analizando. Yo estoy haciendo solamente una aproximación. Generalmente en este tipo de actividades lo que se utiliza es una lluvia de ideas donde le pides a un muchacho que te dé una característica, si alguien más levanta la mano, pues sigues alimentando esta actividad o esta tabla con las aportaciones de los muchachos. Ahora, en este caso tenemos un martillo. El martillo es duro, por supuesto, ¿no? Creo que difícilmente alguien podría contradecirnos, pero ¿podrías decirnos algo más? Pues sería bueno, ¿no? Porque nos enfocaríamos no necesariamente en el mango, sino nos estaríamos generalmente dirigiendo a lo que sería la cabeza del martillo, el cual, pues cierto, es duro, pero ¿podríamos decir algo más acerca de ello? Pues hagamos nuestra lista. Con respecto a esta imagen, la última, tendríamos, ¿qué nos enfocaríamos? Pues nos podemos enfocar a la emisión de este escape. Entonces aquí podemos decir, alguien podría decir, el smog es contaminante. Y alguien dice, pues es que el término smog es un término muy común para describir toda esa serie de gases que generalmente contaminan el oxígeno o el aire, ¿no? En general. Entonces, en este caso, esto es lo que se llama smog. Digo, no está mal si a alguien se le nace en ese momento poner smog. A lo mejor sí tendríamos que ver cuál es el componente de este vapor, ¿no? Entonces, o de este gas más bien. Entonces, sí tendríamos que
que revisar, ¿no? Y posiblemente dices, pues es que no se me ocurre en este momento. ¿Qué puede ser? Pues bueno, puedes abrir alguna página de internet y podrías buscar gas que generan los autos. Y podríamos ver algún link que me permitiera introducirme y revisar, a lo mejor ya con un lenguaje más adecuado, porque fíjense, aquí tenemos una tabla periódica, aquí ya nos presentan unas fórmulas químicas que nos hacen estar más cerca de nuestro objetivo. Tampoco se trata de que nos vengas a platicar la característica de cada uno de esos componentes, pero aquí, si tú lo revisas, ya aquí en este texto podrías tú recuperar alguno de estos compuestos. Por supuesto, estamos muy tentados a tomar el texto, copiarlo y pegarlo, pero ojo, tenemos que entender que aunque pudiéramos hacer esto, no es lo más adecuado debido a que no necesariamente nos está resolviendo lo que queremos. ¿A qué me refiero? Nos estamos refiriendo a que no es una descripción, posiblemente. Dice el CO2, el dióxido de carbono, y en este caso aquí tenemos óxidos de nitrógeno. Viene una X porque no nos dicen, normalmente ahí van números pequeños, fíjense, como este. Pero nos dice que incluso hay otros tipos de gases. Fíjense que aquí no los deja marcados, pero nos dicen cuáles son sus características. Lo que nos lleva, pues bueno, primero hay que ver qué es el CO2 y cuál es su característica, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende nuestra descripción? Pues depende de lo que podamos rescatar, lo que nos venga a nuestra mente inmediatamente, o lo que podamos rescatar de alguna fuente de información, ¿sí? Ok, en la medida de lo posible traten de anotar sus referencias. ¿Qué es una referencia? Por ejemplo, las otras, hasta ahorita no había utilizado alguna otra referencia, pero al poner esta respuesta sí necesité utilizar una información que no venía de mí, sino la rescaté de un lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues copio, bueno, parte como lo que es anotar la bibliografía, en este caso es una referencia electrónica, le pongo referencia, la anoto como una de ellas, no tengo que poner todo, solamente lo voy a anotar hasta donde aparece punto, en este caso que es de España, hasta donde aparece lo que sería su dominio, y le pondría recuperado de, y está la referencia electrónica, coma, digamos en este caso, vamos a inventar el 14 de septiembre del 2020. Si pones alguna otra fuente, pues por supuesto hay que también reconocerle. Para eso sirve poner la referencia, reconocer de dónde sacamos esa información. Ok. La pregunta B, ¿cuáles serían las diferencias más evidentes entre los distintos materiales? Aquí sí, por ejemplo, yo te podría plantear cómo sería adecuado redactarlo. Por ejemplo, dice, si comparamos el metal con el que está elaborado el martillo, con el juguete hecho con plástico, y le pongo puntos suspensivos porque aquí me puedo yo explayar, me puedo permitir decir 2, 3 palabras o muchas más sobre pues, cómo voy a diferenciarlo, ¿no? Si comparamos el metal con el que está elaborado el martillo con el juguete hecho con plástico,
podemos ver que el segundo sería flexible y el primero no. Es decir, cuando a mí me piden diferencias, yo necesito mencionar a quién estoy comparando. No necesariamente tengo que comparar a todos al mismo tiempo. Puedo ir comparando de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de las características de mis objetos. Y claro, cada uno de ellos es distinto, pero algo posiblemente tengan en común. ¿Ok? Pues bueno, yo aquí te pongo este ejemplo, pero es lo que te digo, es un ejemplo. ¿Sí? Tú tienes que poner el tuyo. Solamente estoy diciendo cómo podría estar redactado. Porque hay personas que pudieran, digo, en su mente suena muy bien la idea y posiblemente esté muy bien, pero si me pones es caro. Oye, pero es que no me estás diciendo, ¿y quién es caro? ¿Qué objeto? Bueno, sí, por supuesto que probablemente alguno de ellos sea más caro que el otro, pero el punto es que el adjetivo caro no nos dice nada. Estábamos en química, ¿sí? Es nocivo, igual, pero ¿quién es nocivo? ¿Este gas? ¿La miel? ¿El plástico? Bueno, tú puedes poner el plástico, pero ¿por qué sería nocivo? Entonces, sí tenemos que poner a qué me estoy refiriendo. Esa es la parte que es muy importante tener presente, que aunque no estamos hablando de una asignatura como la de lengua o español, no por eso tenemos que descuidarlo, aunque estemos estudiando ciencias. Ahora, en el punto número 2, dice clasifiquen los objetos en conjuntos. Por ejemplo, en metálicos y no metálicos. Bueno, si de antemano ya te están diciendo, fíjate, están clasificándose en metales y no metales, pues ¿cuáles serían? Pues se entiende que aquí debe haber entre los elementos que pongas de este lado y los que pongas de este lado, tiene que haber, ¿qué? 4, porque se supone que son 4 imágenes. ¿Qué le pondrías duro? Como si le pusiste duro al martillo, pues iba a decir, no, pues es metal. Y vamos a poner características de los metales. Los metales son, y tú pones tus, bueno, aquí ya me pasé puntos suspensivos. Los no metales se caracterizan por, si no te viene a tu mente, pero tienes disponible algunos datos, pues oye, te diría, oye, ¿por qué no buscas características de los metales? Y fíjate que hay varios características de los metales y no metales, incluso hay algunos de ellos que pudieran ayudarte. Igual te recomendaría, ¿por qué no pones características de los no metales? O no metal, metales y no metales, diferencias, características y ejemplos. Pues sería bueno explorar alguna de ellas para poder distinguir entre uno y otro. ¿Sí? Y miren, de que hay información, hay información. Entonces, esta lista característica pues, puede ser muy larga. Por supuesto que puedes copiar y puedes pegar. El problema es que le entiendas que estás copiando. No se trata solamente de que me presentes un trabajo sin que hayas entendido. Mira, fíjate, estas son las características de los metales. Algunas, y estas son físicas. Todavía aparte estarían las propiedades químicas y estarían unos ejemplos. Entonces, igual,
En cuanto a las características de los metales y no metales, pues también hay físicas, químicas y ejemplos. Yo te voy a dejar aquí esta fuente de información. Además te voy a dejar el link. Aquí está. Para que tú lo puedas consultar. Pero ahí está disponible. Lo puedes checar. En el video puedes ver, comparar la página. ¿Ok? Entonces esto, pues yo aquí lo puedo ampliar porque la computadora me permite ampliar la caja, cambiar el tipo de letra, etcétera, etcétera, para poderlo hacer. Tú lo vas a hacer con tu cuaderno. ¿Sí? A mí, por ejemplo, esto no lo alcanzas a ver en tu página, pero aquí vamos a la página 2. Si en realidad lo estuviera yo haciendo en cuaderno, como tú lo vas a hacer, pues definitivamente pues va a quedar mucho más amplio. Bueno, voy apurándome porque todavía no acabamos la sesión 1. Dice, con la asesoría del maestro y compartan con el grupo sus respuestas. Pues mi asesoría pues sería a través de este video. O si puedo contactarte por algún otro medio, por supuesto que te puedo asesorar. Lo que va a ser un poco complicado ahorita, vuelvo a insistirte, por cómo estamos trabajando, es que lo puedas compartir. Pero bueno, compartirías tus respuestas conmigo y sus propuestas para clasificar objetos. ¿Sí? Hagan una lista de los criterios utilizados por todos los equipos. Yo te recomiendo que revises este sitio. Miren, cuando yo les dejo un link, bastaría con que apretar el segundo botón y abrir hipervínculo. Y nos va a llevar a esa página. Y aquí nos marca una. Esta es una clasificación. Por supuesto que hay más páginas que puedes explorar. ¿Sí? Y eres libre de copiar algunas cosas, pero vuelvo a insistirte. No las copies solamente por copiarlas, sino cópialas y lee qué estás copiando. ¿Sí? Hoy más que nunca hay información. Hoy el problema es que hay un exceso de información y las personas podemos no clasificarlas adecuadamente. Bien, pues bueno, todas estas notas van a alimentar lo que sería mi sesión 1. ¿Ok? En cuanto a la sesión 2, me voy a poner aquí, que se llama actividad, bueno, que tiene una actividad y sería la actividad 2, se llama la química está presente en todo lo que te rodea. Para esto, ya estaremos entrando al terreno de la sesión 2. Por supuesto que hay un subrayado, la química en tu entorno, porque nos vamos a dar cuenta que lo que nos rodea es química, todo está hecho de química, o al parecer casi todo está hecho de química. Nos plantea por aquí el libro de texto que hay necesidades que nos llevan, nos impulsan a buscar usos de la química. Precisamente este encierro está originando que expertos en el uso de la química, en las aplicaciones de la química, estén trabajando muy duro para poder encontrar una vacuna. En este caso, bueno, ya entrando a la sesión 2, te vuelvo a invitar, hay que hacer un subrayado, yo te presento uno, no tienes precisamente que poner el mismo, pero si gustas y rescatar porque consideras que es adecuado esto que es subrayado, pues tómalo, pero entiéndele. Ahora, en la actividad 2 tenemos algunas preguntas, no son muy amplias, pero es posible que yo necesite, o bueno, que ustedes necesiten alguna ayuda para poder encararlas. Igual, hay que ir anotándolas en el cuadernillo, bueno, en este caso en su libreta, ¿sí? Y nos plantean, ¿qué relación tiene la química con el contenido de cada imagen? Yo les puse 4 preguntas porque quiero pensar que posiblemente no todos veamos lo mismo.
la agricultura, porque alguien podría decir el desarrollo económico, ¿no? Pues posiblemente, ¿no? Porque están viendo una actividad económica, que es la agricultura, pero no es la única. Yo aquí pongo la agricultura, la medicina, es cierto, no vemos algún medicamento, pero vemos una herida, vemos que alguien trata de curarla, entonces estamos asumiendo, o yo quise asumir, que quiero ver su relación de la química con la medicina. Veo un pez, no precisamente muy feliz, que está flotando en el agua, y pongo el cuidado del medio ambiente, porque posiblemente también necesitemos de la química para resolver ese tipo de problemas. Ahora, a lo mejor es mucho más nítido la figura de la derecha, donde dice los combustibles, porque vemos hay un despachador de algún tipo de combustible conectado a algún carro. Ahora, porque pongamos la palabra agricultura, pues no, porque yo tengo que poner aquí cómo está relacionada, voy a corregir aquí, relacionada la química con la agricultura. Y lo mismo, cómo está relacionada la química con la medicina. Y aquí tenemos a lo mejor muchas más opciones con la conservación del medio ambiente. ¿Sí? O cómo está relacionada la química con la contaminación de las aguas, o de los ríos, o de los mares, o qué sustancias contaminan los ríos. ¿Sí me explico? Tendríamos que estar buscando, y probablemente pues sí tengamos que buscar en nuestro, válgase la redundancia, en nuestro buscador. Y tal vez, si esta pregunta está ahí, pues va a haber, y miren, al parecer sí hay muchas fuentes. Obviamente no todas nos van a servir inmediatamente. Por favor, traten de buscar aquella que ocupe un lenguaje más adecuado a sus intereses, que esté más digerible. Por supuesto que puedes optar no solamente por ver fuentes escritas, sino también puedes buscar en internet, en este caso en YouTube. Igual posiblemente haya 1 o 2, 3 o 4 videos, nada más que en este caso pues sí tenemos que echar a andar el video y ponerle de vez en cuando una pausa para tomar nuestras notas, ¿sí? Entonces sí tenemos que revisar varias fuentes. En este caso son más gráficas, lo que sería el uso de YouTube, o en este caso a través del buscador, en este caso es Google Chrome, buscar fuentes escritas, pero esas son las que alimentarán aquí mi texto. Yo te puse una tabla, pero no necesariamente tiene que venir en forma de tabla. Ok, ahora esto está muy conectado con las actividades que vienen aquí en el inciso B. En el inciso B nos dicen, en cada caso mencionen si consideran que la química tiene un impacto positivo o negativo para el ambiente o las personas. Particularmente, la ciencia tiene las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. Es difícil concebir el avance tecnológico sin poder determinar que posiblemente consigamos resolver algunos problemas, lo que sería, nos genera impactos positivos. Sería imposible visualizar algún avance sin un aspecto negativo, ¿sí? Pero no quiero yo de alguna manera adelantarte los efectos positivos de la agricultura o los efectos negativos a la agricultura de la química.
Entonces, por supuesto que está tu búsqueda. Hay algunos que a lo mejor si entrevistas a algún tutor o bueno, algún adulto, te pueda decir algo, sobre todo si estás conectado con el campo, posiblemente te hable sobre herbicidas, te hable sobre algunos productos que podemos vertir en las tierras, y tendrá sus cosas positivas, pero también tendrá sus aspectos negativos, aspectos positivos de la química en la agricultura. Y mire, ventajas y desventajas. Posiblemente sea una búsqueda todavía más concreta, porque también tenemos que entender que el uso de la tecnología pues requiere de una evolución. En este caso, muchas veces lo que hacemos es copiar como tal toda la pregunta y la metemos en el buscador y por supuesto difícilmente nos va a decir que no hay ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues hacer una búsqueda a lo mejor más simple, pero pues no necesariamente lo más simple es lo más rápido. En este caso nos viene a la mente el uso de la palabra ventajas y desventajas. Posiblemente cosas positivas o aspectos positivos y negativos en la agricultura. Pero mire, aquí ya tenemos una posible fuente de información y nada más la voy a marcar como posible. No he revisado si está disponible, porque recuerden que muchas veces aparece en el buscador la respuesta, pero tarda en cargar, ¿no? En este caso sí tarda un poquito, pero mire, aquí está, ventajas, desventajas, ventaja, desventaja, y hasta ahí se acabó. Entonces, igual, podríamos estar buscando aspectos positivos de la química en la, y le cambio medicina. Aquí está, hay otros. ¿Sí? Lo positivo de la química, aspectos positivos y negativos de la química. Pues bueno, incluso si te pones a buscar algún tipo de medicina, por ejemplo, penicilina, vademecum. Vademecum es un libro que es a manera de como diccionario donde vienen todas las medicinas y podemos ver, por ejemplo, que tiene cosas que te va a ayudar, pero también tiene advertencias y precauciones, es decir, también va a tener efectos negativos. ¿Sí? Esto podría ser. ¿Claro? Ok. Entonces, cada uno de estos, la agricultura, la medicina, el cuidado del medio ambiente y los combustibles, que son escenarios donde la química viene a explicar su funcionamiento y su uso en la vida cotidiana, pues nos va a permitir entender su aspecto positivo y negativo. Entonces, aquí, ¿qué podemos poner? Pues puntos suspensivos, porque pues necesitamos investigar cada uno de ellos. Y probablemente para uno de ellos va a ser la explicación muy larga y en otros muy corta. Ahora, siguiendo con las actividades de la sesión número 2. Dice, indiquen otras situaciones o contextos cotidianos en los que identifiquen que la química está presente. ¿Y qué te podría decir? ¿Por qué no buscas la química en la vida cotidiana, por ejemplo? Y posiblemente ahí puedas empezar a explorar. Porque no hay 30, a lo mejor hay muchísimos más, ¿no? Pero hay videos, algunos con una explicación muy sencilla, o que nosotros podemos entender como una explicación sencilla, y otra no tanta, ¿no? Entonces, ¿en qué otras situaciones? Materiales reciclables, alimentación, algún otro, por supuesto que hay muchísimos más, ¿no? ¿Ok? Ahora, en grupo y con ellos su maestro discutan cuál es el papel de la química en su vida cotidiana y si esta es una ciencia benéfica o dañina para la vida humana. Anoten las conclusiones. ¿Qué es lo importante acá? Anotar
los argumentos por los que crees que la química y su uso pudiera ser benéfica o perjudicial. Pero necesitamos argumentos. Y es que muchas veces podemos decir, los autos son malos porque contaminan. ¿Esto es correcto? Bueno, si te lo pones en un sentido muy estricto, pues te diría que sí. Pero, ¿y quién no utiliza un automóvil? Entonces decir, bueno, si tuvieras una varita mágica y desaparecerías los autos, posiblemente sí, vas a evitar que el calentamiento global se haga presente o que haya algunos otros elementos indeseables de la contaminación generada a través del uso de automóviles. Pero si pudieras hacerlo, ya me imagino cómo estaríamos viviendo al no tener cómo transportar nuestros productos para poder vivir, o si tuvieras alguna emergencia, pues no podrías llevar a tu paciente en un automóvil, por muy urgente que sea la situación, no lo puedes utilizar. Entonces tampoco se trata de renunciar, sino, no se trata de decir esto es malo y esto es bueno. No, generalmente la vida no es ni blanca ni negra, tiene grises. Entonces por eso vamos a tener que estar hablando de los aspectos positivos y de los aspectos negativos. Bueno, hasta aquí quiero dejar el video, porque hasta aquí considero que habremos explorado nuestra forma de trabajar en este nuevo ciclo. Habremos visto cómo me gustaría que pudieras presentar tus trabajos para poder asistirte, hacerte alguna sugerencia, alguna recomendación de cómo poder ir adentrándote en este mundo de la química. También ir evolucionando en nuestro papel como buscadores de, digamos, de la verdad, entre comillas, ¿no? Como buscadores de información, y no solamente copiar y pegar o estar repitiendo la información que alguien nos dice. Entonces sí necesitamos poner ahí un poquito más de empeño. De cualquier manera, tenemos los canales abiertos para poder estar en contacto y poder dirigirte. Aquí en mi cuadernillo, pues estaríamos hablando hasta de 4 páginas, pero yo no estoy poniendo todas las respuestas tan amplias como pudieran ser. Pues bueno, quiero dejar hasta aquí el video y te invito a que no desistas, no te desanimes. Si hay algo en lo cual se te está complicando, pues te puedo sugerir algunas otras opciones para que te queden más claros los conceptos. Pues no hay de otra más que decirnos hasta pronto, y estemos al pendiente de los siguientes videos que utilizaremos para estudiar Ciencias 3. Gracias.